Muy buenas a todos, mi nombre es Eduardo Donay Ortiz Vázquez, estudio la carrera de Ingeniería en Energía Renovable en el Instituto Tecnológico del Valle de Etla y este es un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre la materia de Circuitos Eléctricos 2 impartida por el ingeniero Salomón Rodríguez Bonilla. Para este video hablaremos sobre la definición del valor eficaz de una función periódica y analizaremos varias expresiones para varios casos, como podrían ser senoidal, triangular, cuadrada o de sierra o de diente de sierra. Para ello vamos a definir algunos términos muy necesarios para la comprensión de esta actividad, como son la potencia compleja, el factor de potencia, potencia reactiva y cómo se generan los triángulos de potencia. Y pues vamos por allá. Pues vamos a empezar viendo qué es la potencia compleja. Y pues es la relación a un voltaje senoidal general que existen entre dos terminales y una corriente senoidal generada que entra en una de las terminales. La potencia compleja de un circuito en corriente alterna, cuya magnitud se conoce como la potencia aparente, se identifica con la letra S. Como dato curioso, la potencia aparente no es realmente útil, salvo cuando el factor de potencia es la unidad. Cuando el factor de potencia es la unidad, señala que la red de alimentación de un circuito no solo ha de satisfacer la energía consumida por los elementos resistivos, sino que también ha de conocer con la que van a almacenar las bobinas y los condensadores. Se mide en voltiamperios, aunque para aludir a grandes cantidades de potencia aparente, lo más frecuente es utilizar como unidad de medida el kilovatio amperio. Bueno, pues para las consideraciones en corriente alterna, la fórmula anterior, si bien es conceptualmente correcta, debe ser reconsiderada para los circuitos en corriente alterna, ya que solo se consideran circuitos con elementos puramente resistivos. En general son los elementos que transforman la energía, la energía eléctrica en calor. Los elementos inductivos y la capacidad en los circuitos de corriente alterna modifican el cálculo de potencia, por lo que los elementos inductivos, por su parte, consumen parte de energía de la creación y la disipación de campos magnéticos. Y en los elementos capacitivos, por la suya, también usan energía para los ciclos de carga y descarga de capacitores. Analizar matemáticamente estos fenómenos con las fórmulas de onda de corriente alterna puede ser muy complicado, pero se simplifica enormemente al usar el modelo matemático en base de vectores y números complejos. Ahora pasaremos a hablar sobre lo que es el factor de potencia, que es la relación entre la potencia activa, que es en vatios, y la potencia aparente, que es en vatios ampere, y describe la relación entre la potencia de trabajo o real y la potencia total consumida. Comúnmente el factor de potencia es un término utilizado para describir la cantidad de energía eléctrica que se ha convertido en trabajo. La gran mayoría de los equipos eléctricos, motores, transformadores, hornos de inducción, lámparas fluorescentes, soldadoras y demás, consumen tanto potencia activa o de trabajo, que es en kilowatts, que es la potencia que el equipo convierte en trabajo útil, y la potencia reactiva o no productiva, que está dada en kilovatios ampere reactivos, que proporciona el flujo magnético necesario para el funcionamiento del equipo, pero que no se transforma en trabajo útil. La potencia reactiva, que no es una potencia realmente consumida en la instalación, ya que no produce trabajo útil debido a que su valor medio es nulo. Aparece en una instalación eléctrica en la que existen bobinas o condensadores, y es necesaria para crear campos magnéticos y eléctricos en dichos componentes. Se representa por la letra Q y se mide en voltiamperios reactivos. La compañía eléctrica mide la energía reactiva con el contador, y si se superan ciertos valores
incluye un término de penalización por reactiva en la factura eléctrica. También podemos hablar sobre la potencia activa, que representa la cantidad de una instalación eléctrica para transformar la energía eléctrica en trabajo útil. Lumínica, térmica o química, también puede ser mecánica. Esta potencia es realmente la consumida en una instalación eléctrica, se representa por la letra P y se mide en vatios, que representa por la letra W. Y la suma de esta potencia activa a lo largo del tiempo es la energía activa, que está en kilowatts hora, que es la que factura la compañía eléctrica, el término de energía. También encontramos lo que es la potencia aparente, que es la suma vertical de las potencias activa y reactiva, según se muestra en esta figurita que estamos aquí viendo, y se representa por la letra S y se mide en voltiamperios. Para una tensión dada, la potencia aparente es proporcional a la intensidad que circula en la instalación eléctrica. Dado que la potencia activa es la que define el trabajo útil en la instalación, podemos considerarla fija. Por tanto, a mayor potencia activa, mayor potencia reactiva, mayor potencia aparente y por tanto mayor circulación de intensidad por la instalación eléctrica. Es decir, si en una instalación eléctrica existe potencia reactiva, hace que la intensidad que circula sea mayor que la necesaria para el trabajo útil demandado. Esta sobreintensidad produce pérdida de potencia de sus instalaciones, aumenta las pérdidas en la instalación y los transformadores recargas o infrautilizados. Estos están diseñados para una potencia aparente máxima. Por tanto, si se excediera la potencia reactiva, estarían más cargados que si no existiese y estaría trabajando más para la potencia útil activa o demandada. Ahora veremos el triángulo de potencia. Los tres elementos de un circuito que constituyen la potencia eléctrica consumida en un circuito de corriente alterna pueden ser representados por los tres lados del triángulo rectángulo, conocidos comúnmente como el triángulo de potencia. El llamado triángulo de potencia es la mejor forma de ver y comprender de forma gráfica qué es el factor de potencia o coseno de phi, y su estrecha relación con los restantes tipos de potencias presentes en un circuito eléctrico de corriente alterna. Como se puede observar en la ilustración, el factor de potencia o coseno de phi representa el valor del ángulo que se forma al representar gráficamente la potencia activa y la potencia aparente, es decir, la relación que existe entre la potencia real de trabajo y la potencia total consumida por la carga del consumidor, conectado a un circuito eléctrico de corriente alterna. Esta relación se puede representar también de forma matemática por medio de la fórmula coseno de phi es igual a potencia activa sobre la potencia aparente. Ahora veremos lo que son las funciones periódicas. En el caso más importante de las corrientes alternas son las llamadas corrientes alternas periódicas, que son aquellas en las que los valores se repiten cada cierto tiempo. El tiempo que tarda en repetirse es un valor, su valor se llama periodo de la corriente y se expresa en unidades de tiempo y se representa por la letra T. En las siguientes imágenes se muestran varios tipos de corrientes alternas periódicas sin el eje horizontal que se ha representado en el tiempo. El periodo es el intervalo que hay entre dos puntos consecutivos del mismo valor. Aquí vemos la corriente rectangular, que al máximo valor se le llama precisamente valor máximo o valor de pico o valor de cresta o amplitud. Encontramos que es corriente triangular. Aquí el punto en que toma el valor máximo se le llama cresta o pico, y el punto en el que toma el valor mínimo se le llama vientre o bache. Vemos también lo que es la corriente en diente de sierra, que los puntos en los que toma el valor de cero se les llama nodos o ceros, y la forma más cómoda de medir el periodo es entre picos o valles o en nodos.
También encontramos que es la corriente sinusoidal, que es la diferencia entre un pico y un valle en valor al pico a pico, que naturalmente será el doble del valor del pico. El valor de la corriente en cada instante es el valor instantáneo. El número de alternancias o ciclos que describe la corriente en un segundo se le llama frecuencia y se expresa en ciclos por segundo o hercios. Los múltiplos más usuales para el hercio son el kilohercio, el megahercio y el gigahercio. La frecuencia resulta ser la inversa del periodo. Y pues eso ha sido todo por el video, espero les haya gustado. Tratamos de explicar de manera muy simple cada uno de los puntos y nos vemos en el siguiente.